Ahí está. Ya estamos de regreso en Infinita Radio 102.7 FM. Infinita Radio presenta. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos ya listos para empezar este episodio número 2 de la segunda temporada de su programa Esperanza para la Familia. Estamos una vez más aquí, felices, contentos. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, contenta en este segundo episodio, feliz de poder estar compartiendo contigo una vez más un programa Esperanza para la Familia. Gracias a todos los que se van conectando a través de Facebook Live, aquellos que también nos están escuchando, ¿verdad? En www.infinitaradio.com y todos los que nos están escuchando a través de la radio en la 102.7 FM. Esto es Infinita Radio y pues estamos contentos. Este programa que se llama Yo Soy Tu Padre. Pero así con voz de Yo soy tu padre. Vaya que es una frase icónica que yo creo que muchos se pueden identificar si es que son fan o no fan. Espérame, déjame decirte que en este siglo XXI, 2024, alumnos de la universidad que le doy clase de 23, 22 años, O más chicos, ¿no? hay
alumnos que no han visto Star Wars. No es posible, pero ¿Puedes ¿cómo? creerlo? O sea, ¿en qué momento se perdieron o en qué momento se distorsionaron o entraron los animes coreanos a desplazar estas historias fantásticas? Pero creo que, bueno, no, el programa de hoy no es en función a Star Wars tampoco, no es en función a hacer memoria de esto, pero sí es bien curioso, tomando como introducción al tema que vamos a plantear el día de hoy, cómo verdaderamente nosotros como padres vamos a impactar en la identidad de nuestros hijos. Y creo que al final de cuentas una identidad va a definir un destino. Y ese es el punto que queremos llegar. Cómo tu identidad al final de cuentas va a trazar lo que va a convertirse en tu destino. Y bien, entonces, pero la frase icónica, yo soy tu padre, de Star Wars, es algo que queda... y que fue de las primeras películas, las de los años 70 realmente. Exactamente, porque la trama en función a eso, ¿no? O sea, es curioso porque también esa misma trama de la Guerra de las Galaxias, tomando como ejemplo lo que es Darth Vader, todos creo que a estas alturas sabemos quién es Darth Vader, si no, Dios mío, de veras estaríamos perdiendo parte cultural del ser humano, digo yo. Pero la historia se basa en eso, en la lucha de dos personajes que se centra en lo que es la maldad y la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza y la oscuridad, el lado oscuro, ¿no? Darth Vader representa eso y tenemos a su hijo que se llama Luke Skywalker, ¿no? Y en esta historia es curioso porque este hombre, Darth Vader, antes de ser Darth Vader, pertenecía al lado bueno, para la gente que no lo ha visto, pero para la que sí conoce y es fan, sabrá perfectamente que él era de esta religión llamada los Jedi, ¿no? Y él era el famosísimo Anakin Skywalker, pero luego se desvió y se convirtió al lado oscuro y bueno, tienes como resultado el gran Darth Vader. Y en esa escena, ¿no? O sea, para spoilers, para eso que no lo han visto, al final de cuenta, es el hijo enfrentando al padre. El hijo representa el bando de los buenos y el padre representa el bando de los malos, pero es curioso porque hay una separación. O sea, ellos se enteran en medio de la lucha final de su relación. Él se entera que está peleando contra su padre. Él se entera que el famosísimo Darth Vader, el máximo enemigo de la República es, ¿no? Contra los que están peleando y los que están haciendo una matazón intergaláctica. Él es el mayor responsable y él tiene que acabar con la vida de su padre, literalmente. Entonces, en medio de la pelea surge esta frase: yo soy tu padre. Y lo curioso aquí de la historia es que realmente él no lo forma a Luke Skywalker como padre, sino que hay otras personas que intervienen en la formación de la identidad de este personaje, y en este caso viene a ser Obi-Wan Kenobi, que es un maestro Jedi, y también su tío, que es al final es curioso porque el tío lo cría. Porque fueron separados al nacer. Sí, claro, él tiene una gemela, una hermana gemela, o sea, son... De verdad, no han visto, no creer que tus alumnos no han visto, no tienen ni idea, o sea, Dios. Han visto nada más una referencia de un hombre con un casco que hace... Pero eso es todo, pues, o sea, yo me asombraba, ¿no? Pero al final de cuentas, a este que va a ser el héroe, que es Luke Skywalker, tiene etapas de donde se va definiendo su identidad. O sea, primero es un tío que lo separan de su hermana, su mamá muere cuando da luz a estos dos bebés, y uno se va, digamos que se queda con la familia de la aristocracia, ¿no? Y él se va a refundirse en un planeta Tatooine, exactamente. Allá crece con no soy fan. No eres fan, pero parece con los tíos, creo que es su tío el que lo crece hasta cierta edad, y ya después llega un maestro precisamente que funciona de los como Jedi, un mentor, que funciona como un mentor y lo va haciendo crecer hasta un punto donde ya él... Cuando muere ese mentor, otro entra a hacer la parte o la función de mentorado, que es Yoda, el maestro Yoda, el más grande maestro Jedi que existe en el mundo y el universo de Star Wars. Lo entrena y todo eso, y lo entrena en función también, pero ya el enfoque hacia su propósito, por así decirlo, que es enfrentarse contra estas poderes ¿cómo se llama? Del lado oscuro. Del lado oscuro, ¿no? Él es como que el llamado a salvar
al universo. Hay que para ya luego acabar las con nuevas esa- versiones acaban con esta Mira, idea. yo te estoy verdad, tratando es- de resumir 7 películas. 9 ya con las No, de ya Disney. 9 con las nuevas de Disney, ¿no? O sea, imagínate, en 10 minutos está A ver, medio 9. complicado. Sí, 9. Pero la idea es eso, la idea es que muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta que somos el factor detonante para darle identidad a nuestros hijos. Y el Y que día en a nuestras día... manos está su destino, su propósito. Exacto, en el día a día pasamos por alto la importancia de pequeños detalles, como lo son el tiempo, como lo son las palabras, como lo son Los los actos. abrazos. O sea, en el día a día es cuando tú te vas ejerciendo cierta dirección, cierta, digamos así, vas formando ese camino que el hijo, la hija va tomando. Y al haber estas ausencias, ya sea de tiempo, ya sea te mencionaba, ¿no? Estas palabras, este afecto o estos actos, pues simple y sencillamente al estar demandándolas, porque como todo hijo, como toda hija en etapa de crecimiento, va a necesitar estas cosas, va a necesitar un tiempo de calidad, va a necesitar una muestra de afecto, va a necesitar un cariño. Y lo primero que va a buscar es en el de los padres. O sea, él espera que la figura de padres sean los que provean y sustenten esas áreas que están demandando. Sin embargo, si no están, entonces alguien más va a venir a funcionar o va a venir a darle la parte que ellos estén buscando. Y a veces pensamos, bueno, que el padre o la madre que no está comunicando ese afecto o que no está afirmando al hijo en su corazón, en sus decisiones, etcétera, y en su valor como persona, decimos, bueno, pues no creo que afecte negativamente, no creo que haga, que produzca alguna diferencia o que es neutral. Pues no está el papá, pero pues no pasa nada, no importa. No, sí importa. A veces la afectación es negativa, o sea, realmente no es que sea neutral, es que sí va a ser un daño, pero hay que medir esa escala, ¿no? Y ahí entra el quite, porque también este programa está dirigido, ¿verdad? Da una palabra de aliento y de esperanza para la familia, pero sabemos que no todas las familias son o están formadas por el mismo número de personas, entonces hay un apoyo también, y es de lo que queremos hablarte hoy, cómo los padres nos podemos apoyar de herramientas que también la palabra de Dios nos enseña para afirmar, para contribuir y participar en esa formación de identidad de nuestros hijos, que al final, como tú bien dijiste, identidad está relacionado con destino. Sí, eso lo vamos a ir viendo, de hecho, más adelante, porque lo primero que hay que definir, para empezar, ¿qué es identidad? ¿Qué es? Que ahorita hay un ataque intenso en cuanto a querer establecer el concepto de identidad, inclusive pasa por, pasa por alterar lo que inclusive no se puede ser, lo que por naturaleza uno es, de alguna manera, el abrir el abanico de lo que es la identidad, te permite inclusive hasta llegar al punto de creer ser algo que no eres. Uh-huh. Hace poquito hicieron una convención en Inglaterra de la gente que se cree perro y vive como perro, come croquetas como perro, camina y se mandó a hacer prótesis, no tengo ahorita el nombre, pero se mandó a hacer unas prótesis para caminar en 4 patas y empezó a darse cuenta que habían otros que igual también tenían esa sensación y hace como un año más o menos se reunieron en un tipo parque en Inglaterra para hacer la convención de gente que se cree perro. Que se identifica, o sea, que se como identifica, camino. o sea, entonces ya cuando hablas de identificarse, hablas de identidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de preguntarnos? ¿Qué es la identidad? Conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. O sea, y si etimológicamente definimos la palabra identidad, significa ser uno mismo, ser único. La identidad es lo que te define como persona. Ahora bien, entonces, las siguientes preguntas serían, ¿esa identidad es congénita? O sea, es de... ¿Naces con ello? ¿Naces con ella? ¿O es algo externo? ¿O se puede transmitir? ¿Qué es aquí lo importante que hay que atacar? Yo creo que lo congénito, creo que es donde puedes definir si es niña o si es niño, si es varón, si es mujer, vaya. O sea, Claro. Eso ya es congénito, no lo puedes modificar, ya viene por naturaleza. Por ejemplo, mi propósito no es dar a luz, por más que yo quiera, porque genéticamente yo no tengo una matriz y no puedo tener una matriz. Entonces, ya en mi sentido de propósito de diseño,
Yo Tu no fui propósito. creado para poder dar a luz Y incubar, ¿no? o La vida. gestar como tal Ujú. la vida. Entonces, eso ya me define en cuanto a mi identidad. No soy algo que naturalmente no puedo ser. Entonces, cuando yo transgredo esa línea de lo que naturalmente no soy, ahí es donde empiezo a distorsionar qué es la identidad. Por querer llegar a una, vamos a decirlo así, por querer asumir una idea, porque todo Ujú. parte de la idea de lo que quieres o crees ser, ¿sí? Pero no hay un fundamento como tal para decir, bueno, el cuerpo puede llegar a lograrlo. O sea, por más, ¿cómo se llama que toman Hormonas, por más que pueda tomar hormonas para convertir mi cuerpo en ciertas características femeninas, ¿Hay eso no algo? me va a generar que yo tenga una matriz para poder tener un hijo. Eso no lo va a lograr. Entonces ya yo voy contra naturaleza Bien. en ese sentido. Por lo tanto, hay rasgos de la identidad que van a ser, sí, genéticamente, y que eso te va a marcar un límite en cuanto a no pases de estas características, porque fuera de eso no es tu identidad. Ahora, las que son externas, sí se van a ir añadiendo a nuestra identidad conforme vamos experimentando el crecimiento. El temperamento, el carácter, los gustos, la personalidad, las afinaciones, las afecciones, lo que agrada, lo que desagrada, lo que te va formando, como bien dice la definición de identidad, los rasgos propios del individuo. Por ejemplo, hay algo muy curioso en la palabra, porque Cristo, que viene a representarnos la figura del Hijo de Dios, Él viene a establecer la relación al hombre de cómo es la relación Dios-criatura, Ujú. pero desde la perspectiva de padre e hijo. Exactamente. Entonces, estamos en el contexto de Juan capítulo 5. En ese contexto hay una historia muy curiosa porque él va al estanque De Betesda. Betesda, exactamente. Y en ese estanque él es un sábado, es Día sábado, de reposo. día de reposo. Pero él va a ese lugar en busca de una persona en particular. Hay un hombre que es parapléjico, cuadrapléjico, pudiéramos decir, tiene las manos... Está paralizado de de la la cintura para abajo. Pero en ese estanque se consideraba que un ángel venía, tocaba el agua, y al movimiento de las ondas, el primero que se metía a esas aguas lograba pues su sanidad era curado de la enfermedad que tenía. Sin embargo, dice la palabra que ese hombre ya tenía ahí 38 38 años paralítico. estar paralítico y estar esperando que llega un punto donde Jesús lo ve, le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Y él le contesta, sí, pero mira, el problema es que yo quiero, pero siempre tengo me quien me gana, no meta. tengo que me meta, ¿cómo le hago? Pues yo ya estoy aquí mucho tiempo, pero pues, o sea, no sé. Y Jesús va y lo sana. Y le dice, yo sé sano, ¿no? Y se dan cuenta estos hombres religiosos, estos fariseos, que Jesús está por ahí y que está haciendo cosas que según en un sábado No está permitido en la ley. Sin embargo, en medio de ese situación, de ese conflicto, el que acaba de ser sano por Jesús, se vuelve a encontrar con Jesús en el templo. Y le dice, mira, vete, no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor. Sin embargo, ahí es donde los líderes religiosos lo vuelven a encontrar y le empiezan a argumentar, hey, a ti no se te es lícito hacer estas cosas en día sábado. ¿Por qué? Porque ellos veían a Jesús como un tipo brujo, hechicero, El como chamán de la semana. como lo veríamos aquí, ¿no? O sea, como el brujo que a cambio de, pues, él te va a hacer un trabajo, él te va a hacer uno para que tú quedes sano, para que se te quite el dolor, para todo eso. Ellos estaban acusando a Jesús de que estaba trabajando. Pero lo curioso es que Jesús le responde en medio de esas oraciones y le dice, creo que lo tienes ahí, ¿no? En el verso 19, Ajá. les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su padre hacer, porque cualquier cosa que hace el padre, también la hace el hijo. De hecho, arriba, él les contesta, él les dice, mi padre aún hoy está trabajando.
Y yo también trabajo. Y yo también trabajo. Mira, esto les molestó más porque ellos escucharon cuando él dijo, mi padre está trabajando y yo trabajo, por lo tanto, les molestó que ya estás chambeando en día del sábado. Ya estás Ya transgrediendo. estás transgrediendo la ley de que estás trabajando en sábado. Ok, Bien. ya confesaste que estás trabajando. Y la cereza del pastel. Pero la cereza del pastel es que tú digas que tu padre es Dios, ¿sí? Haciéndote tú hijo de Dios. Porque a eso vino Jesús, a representar al Padre aquí en la Entonces, tierra. más luz encendía a Por eso estos dice que hombres. crujían de- Es claro, porque, o sea, el hombre que tenía 34 años, estando enfermo, que estaba allá olvidado por esa misma gente, que a nadie le importaba, estaba sano y estaba caminando entre ellos. De hecho, ellos agarraron y decían, oye, pero ¿quién te sanó? ¿Cómo fue? No sé, a mí lo único que me dijo fue, toma tu lecho, lecho. levántate y vete. ¿Pero qué te hizo? Nada, solamente me dijo, toma tu lecho. Y ellos no podían concebir pero ¿cómo? Dime, a ver, explícame. Porque ellos decían que no era lícito. Exactamente, ellos estaban cerrados a esa idea de esa relación de Dios Padre como Padre hijos en vez de Dios creación. Sí. Entonces, en función a eso, Jesús dice dos verdades muy poderosas aquí. La primera, dice, nada que no hace... Mi Padre, Ajá, yo lo vengo a hacer. Él dice, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Fíjense de esto, los que nos están escuchando. Dice, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta a menos que lo vea hacer de su padre. O sea que nosotros vamos a definir el comportamiento de nuestros hijos en función a lo que ven en nosotros. Somos el... O en lo que aquel que para ellos represente esa figura de autoridad es lo que van a imitar. Jesús decía, yo vine a hacer esa voluntad que vi hacer de mi Padre. Incluso hubo un momento en que Tomás y Felipe, acercándose así en confianza a Jesús, le dijeron, muéstranos al Padre, ¿no? Fue Felipe el primero. Y Tomás dijo, nada más muéstranos al Padre y con eso nos basta, le dijo Felipe. Y Jesús le dice, oye, he estado todo este tiempo, 3 años he estado con ustedes y no has visto al Padre a través de mí, porque Él venía a ejemplificar. Las obras que Jesús hacía, las palabras que Jesús decía, siempre eran referencia a su Padre, enseñándonos a nosotros que todo lo que hagamos también va a ser ese modelo a seguir para nuestros hijos y que también estaba pintando el camino para que como seres humanos empezáramos una relación con Dios, con padres e hijos. Creo que Tomás estaba de alguna manera poniendo su mirada en conocer físicamente a Dios, pero estaba quitando su mirada de la importancia que él estaba aprendiendo con lo que veía hacer de Jesús. Porque un hijo va a ser el resultado de la ausencia de su padre o va a ser el resultado de la presencia, de lo que sí pudo transmitirle, enseñarle, hablarle, aconsejarle y modelarle sobre todo, porque no se trata de lo que hablemos, bla, 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 sino de lo que hacemos, lo que va a traer impacto en la vida de nuestros hijos. Entonces podemos, a partir de esto, hacer la siguiente pregunta y el siguiente cuestionamiento interno. Una vara de medir para ver mi trabajo como padre o madre es ¿qué tanto mi hijo quiere ser como yo soy? O sea, en función porque hay dos puntos de destino. O quiero ser como mi papá, porque o como mi mamá, o porque me ha modelado. Porque la tengo en referencia. Porque la tengo en referencia y quiero no solamente llegar a ese destino donde está ella, sino mejorar, superarlo, que eso es lo ideal, está excelente, o está el otro camino, el camino del lado oscuro. No quiero ser absolutamente nada de lo que es él o es ella, porque hay casos así. Hay Hasta casos Luke Skywalker. por eso metimos a Darth Vader, ¿no? O sea, al final de cuentas hay casos en la vida real donde el hijo no quiere ser como el padre. O hay sí, porque hay un rechazo total. Rechazo tanto desde el oficio, desde el trabajo, desde lo que quiere ser, desde lo que... O sea, el hombre es un excelente ingeniero, es un excelente abogado, pero el hijo quiere ser pintor, no quiere ser nada y de no tenemos abogacía. nada en contra, No. ¿verdad? Del pintor. Pero me refiero nada a de eso. que el hijo simple y sencillamente no quiere parecerse o no quiere estar relacionado con ese ambiente que vio
en donde probablemente vio a un padre o una madre sufrir, donde vio probablemente La ausencia que le quitaba el tiempo, que le robaba. Entonces, este tipo de situaciones nos lleva al mismo punto. O sea, mi hijo, la identidad de mi hijo, la identidad de mi hija puede ser el futuro excelente ingeniero, abogado, lo que quiera ser, que sea premio Pintor, Nobel, el músico. futuro Newton, lo que quiera, músico, no importa lo que la persona quiera decidir de hacer. Pero también está los otros casos, extremos, de también es que se convirtió, en lugar de ser el futuro abogado, se convirtió en el futuro narco más poderoso, o se convirtió en el mayor estafador de bancos, o se convirtió en el máximo terrorista. O sea, ¿en qué momento esa identidad se trasladó y se distorsionó para convertirse en esa referencia? Y eso parte en el momento en el que, como niños, adolescentes, en la etapa en la que es formativa, nosotros estamos involucrados o no en esa parte. Entonces, con esto quisiéramos ir primero a la pausa, a esta pausa musical, y ahorita regresamos. Vamos a tener una sección nueva de unos datos que vamos a estar aportando y que vamos a estar hablando. No te despegues, recuerda, estamos a través de la 102.7 FM, estamos en infinitaradio.com y también tenemos teléfonos en cabina 971-180-0568. También estás en la libertad de comentar aquí en el Facebook Live y vamos a estar al pendiente de lo que tengas que compartir. Regresamos en 2-3 minutitos. Les dejamos este corte musical. Oigan, ¿y mi parte? Acuérdate que papá te va a presentar. Habla claro, no necesitas gritar. Ya no. Terminando la música, ¿qué voy a decir? Ahora vamos a... Bueno, lo voy a decir primero. Papá, todavía no quiero hacer la sección de Pregúntale al pastor. ¿Viste que sí se dice con todo? ¿Lo escucho bien? Pero esa es tu parte, papá.
Listo. Muy bien, estamos ya de vuelta una vez más aquí en su programa Esperanza para la Familia. Tenemos una sección nueva que se llama... Los datos de Ander. Muy bien, los datos de Ander. Arrojan unos datos, por favor, Ander, relacionados a este tema. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en bullying? Quiere decir que 7 de cada 10 niños sufren violencia o acoso escolar. 4 de cada 10 personas drogadictas iniciaron su consumo a partir de los 13 o 15 años. En México, 1 de cada 20 personas de 15 años o más se identifican como LGBT. Significa el 5% de la población mayor de los 15 años. Así que recuerda, Mateo 19:14 dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Muchísimas gracias, Ander, por esta participación. Gracias por tus datos. Gracias por esos datos. Ander nos acaba de comentar datos que son importantes porque son áreas en las que nuestros niños y adolescentes están siendo afectados en su identidad. Ander nos mencionaba acerca del bullying, nos mencionaba porque el bullying es un tipo de violencia escolar que trae rechazo y discriminación en las aulas, en la escuela. De hecho, ¿por qué nos importa el bullying? Porque México es el primer lugar a nivel a internacional. nivel mundial en bullying. De verdad, Entonces, está terrible. Número 2 mencionó acerca de las adicciones, que también nuestros niños están vulnerables en esta área, nuestros adolescentes. Y el tercer dato curioso que él nos dio es acerca de el cambio en la identidad de género de los niños. Si bien esta tendencia no está atacando directamente a México, esperamos que no sea como Sí, en porque otros países, pero ya hay un porcentaje. Hay dice un que el 5%. 5% de la población Sí, entre 15 años en adelante ya se y identifica. en adelante ya se asocia a un género de los LGBTQ más. Correcto. Entonces, si bien mencionábamos en función a la identidad, hay algo que debemos de conocer, que Dios establece también en su palabra, que la manera en la que nosotros debemos de definir la identidad es a partir de conocer nuestro diseño. Nuestro diseño divino es en función a de dónde nace la idea de mi vida y de mi propósito. Entonces, si nosotros vamos a la luz de la palabra, dice que hay un versículo que el Señor habla, y dice: yo te formé, o yo te concebí, yo te diseñé, yo te creé desde antes de que estuvieras en el vientre te conocí, pero más bien esa es la palabra correcta, te conocí desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Entonces, desde el pensamiento divino de Dios, que es eterno, la idea de tu vida, de tu diseño, de tu identidad, siempre va a ser desde una perspectiva con propósito. Dios envía a todas las personas a esta tierra. Con un propósito. Cuando decimos envía, no es que algunos pueden decir, no, pues es que muchos vienen a sufrir entonces nada más. No, porque dentro de la cuestión de la moralidad del hombre, tenemos una naturaleza caída, que es la que alimenta pensamientos en el corazón. Dice el Señor Jesús: ¿de dónde vienen los pensamientos de guerra, muerte, dolor? Dice, vienen del corazón. Los malos pensamientos nacen del corazón del hombre. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a siempre recomendar es que tú como padre puedas transmitirle a tu hijo el hecho de enseñarle ese propósito divino y esa herencia, digámoslo así, esa identidad divina que es ser hijo de Dios. Aunado a eso, que como Pero mencionamos ¿cómo lo transmito? A eso voy. ¿Cómo logro transmitir yo ese conocimiento, esa identidad de hijo de Dios? Porque si somos los padres los responsables de formar la identidad de nuestros hijos, bueno, aquí viene la pregunta clave: ¿y cómo lo hago? O sea, ¿de qué echo mano? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Porque imagínate una pareja que acaba de tener un bebé, o sea, tiene una responsabilidad en sus manos. Realmente, ¿cómo voy a formar la identidad de mi hijo? Y lo que tú nos estás diciendo es sumamente importante, porque poner el temor de Dios como base en la vida de nuestros hijos va a asegurar en su vida el que pueda llegar y alcanzar ese propósito por el cual Dios lo envió y pueda tener una relación personal. Es que con mira, Dios. te lo comento porque somos dados a querer en nuestra vida
a Dios de nuestro lado, pero la manera de disciplinar de Dios, la manera de relacionarse de Dios como padre es distinta al concepto religioso que muchas veces tenemos. El concepto de un Dios que está allá, Distante, que está lejano. en algún momento, quizá está añadiendo otra luna, Saturno, o a ver qué está haciendo, y que solamente cuando tenemos una situación complicada o cuando estamos atravesando un problema, es que buscamos esa parte de ayuda, ¿no? Divina, de cercanía. Pero Jesús vino precisamente a representar al Padre, no solamente en las cosas malas, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, o sea, también vino a representar al Padre en otras cosas buenas. Y esas cosas, muchos de sus discípulos las experimentaron también. O sea, esta relación que él tenía con sus discípulos era tan cercana y era tan firme. Que en todo momento estaba modelando Exacto. a lo que el Padre quería de una relación para con su creación y para con sus hijos, ¿verdad? La primera manera en que tú y yo como papás podemos formar la identidad de nuestros hijos es a través de la validación verbal. Esto puede ser un tipo de afirmación. Es cuando yo, como tal, verbalizo, comunico con palabras lo que ese hijo representa para mí. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia se dio en 2 ocasiones, cuando el Padre abrió los cielos para expresar su afirmación hacia Jesucristo. La primera de ellas está en Mateo 3:17, que es cuando Jesús estaba bautizando y se abren los cielos y dice la palabra que una voz se oyó y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi hijo muy amado, agregan en otras versiones. Y la segunda ocasión, y es hermoso, ¿no? Ver que en un momento donde estaba el arranque, el inicio, ¿verdad?, del ministerio de Jesús, ya públicamente iba a comenzar a hacer los milagros y a dar los grandes sermones que tenemos en nuestras Biblias, ¿verdad?, y en la historia que nos platica. Pero la segunda vez, en Mateo 17:5, nuevamente hay una afirmación, y esta está siendo cercana allá al momento que iba a ser su crucifixión. O sea, vemos a un padre que estuvo desde el principio hasta el final con su hijo Jesucristo. En este caso, el de Mateo 17:5, ¿lo tienes allá o es el otro? Mateo 17:5 es la segunda vez que también se abren los cielos, y esto se da en la transfiguración, cuando está Jesús con 3 de sus discípulos y él está teniendo una plática con Moisés y Elías, y dice la palabra que Pedro, ¿verdad?, como siempre, Pedro agarra y dice: espéreme, maestro, vamos a preparar ahorita una enramada, vamos a hacerle ahorita algo a Moisés Aquí vamos y a hacer Elías. como un mini campamento de la época de Moisés, ¿no? Claro, porque como judío él estaba... O sea, él quería ser hospitalario, él quería poner en práctica y porque lo que... tener a Moisés y Elías era la cosa más grande que le había pasado hasta en ese momento. Era Pero una experiencia totalmente sobrenatural lo que estaba pasando en ese momento. exacto, entonces se abren los cielos nuevamente, una voz se escucha para confirmarle a sus discípulos, en este caso a Pedro, a Juan y a Santiago. ¿Y qué es lo que dice esa voz? De hecho, dice: no había terminado de hablar, o sea, Pedro, cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Las mismas palabras Que había que mencionado. había escuchado cuando Jesús se había terminado de bautizar. Aquí vemos que el Padre se está tomando el tiempo, el momento y la ocasión para hacerle saber a su Hijo, y también de manera pública, lo importante, lo valioso y, como dice ahí, el gran gozo que le Sí, representa. pero es que nada más dice, ¿Qué más? dice, escúchenlo a él. Ah, porque les está dando referencia. Sí, mira, aquí hay algo también muy importante en cuanto a la afirmación. ¿Por qué Dios se toma el tiempo en 2 ocasiones de afirmar a su hijo? Al inicio y ya con tiempo, pues, o sea, ya con demostraciones del poder de Dios. De ya que lo ha con- acompañado. Que lo ha acompañado, ya con evidencias, pues, de todo esto que está pasando. Porque nosotros, de alguna manera, también como padres, no solamente vamos a premiar cuando las cosas estén, no vamos a, más bien, no a premiar, sino, no solamente vamos a verbalizar el cariño y el afecto cuando lo hayas hecho bien. De hecho, decía un pastor, el pastor Sixto Porras, dice: el 80% de las cosas que nosotros les decimos a nuestros hijos, por lo regular, son órdenes, son quejas, son llamadas de atención, son corrección, son: no hagas esto, mira, hey, te dije que hagas esto, no hagas el otro, no hagas... Pero el 20% nada más son palabras de afirmación, o sea, de decir: hijo, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti, hijo. Y por lo regular nada más las decimos cuando hicieron bien
aquello que nosotros le pedimos, pero no son espontáneas. Y le estamos creando esta idea a nuestros hijos de que solo cuando alcancen algo bueno, entonces se merecen una palabra de afirmación. Y eso nos lleva al segundo punto para formar la identidad. Necesitamos darle aceptación y esa aprobación y aceptación incondicional. Necesitamos hacerles saber a nuestros hijos que lo vamos a amar a pesar de sus defectos. Está impresionante lo que dice Romanos 5:8 y lo vamos a tratar de leer aquí. Romanos 5:8 es la parte donde Pablo está hablándole a la iglesia o está escribiéndole a personas que no son enteramente judías. Y son personas que no están asociadas a la ley judía, que no saben de las normas de Dios. Y mira cómo dice este texto. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso hay que remarcarlo, porque no es que nos merecíamos que Jesús fuera enviado, no es que fuéramos la nación o las personas perfectas para que Jesús fuera enviado, sino que a pesar de nuestras imperfecciones, en ese amor tan grande que nos tiene Dios como creación y como hijos que quiere que seamos, a pesar de nuestros errores, Él ya nos está amando, Él ya envió esa ayuda, no esperó a que fuéramos perfectos. O sea, lo entendería yo de esta manera. A pesar de tu error, a pesar de tu necedad, a pesar de que aún inclusive no creyeras, aún a pesar de que pudieras hasta ir en contra de los principios divinos, aunque tú consideras una locura la predicación del Evangelio, aunque se menospreciara, aún encima de eso, que hay un rechazo hay un total. rechazo total, una aberración total hacia eso, y que inclusive hasta te puedas burlar, hasta te puedas menospreciar o denostar, hacer de menos. Aquí dice, aun cuando estábamos en esa condición de pecado, aun cuando estábamos en esa condición de maldad, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para la salvación de nosotros, como lo menciona aquí, ¿no? Entonces, ese nivel de amor que nosotros podemos tomar como ejemplo, que dice que es aprobación, aun a pesar de sus errores, es que no podemos condicionar condicionar nuestro amor a pesar de sus fallas, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus malas acciones. Por ejemplo, un ejemplo de aceptación, déjalo expresarse, déjalo, no lo critiques por todo lo que salga de su boca, por muy incoherente, por muy... o sea, vamos a tratar de hacer esta aceptación. Y como tú me decías en la tarde, siempre y cuando, porque tiene que haber una claro. línea, ¿no? Aquí tampoco es que estemos diciendo que acéptale todo, no. Porque entra la parte donde corriges. Claro, tú debes de marcar la línea en cuanto a qué principios no se van a transgredir, qué principios no se van a faltar, qué principios no se van a poner en tela de juicio y qué principios no se van a comprometer. Si el comportamiento de mi hijo está transgrediendo esos principios que yo tengo como moralmente, como éticamente o como... por estándar de Dios, por de estándar principios. tanto de Dios o principios fundamentales. Si mi hijo está mintiendo, si mi hijo está llevando una situación a la que probablemente se está metiendo en malas relaciones, y si está atravesando situaciones, entonces sí yo tengo que intervenir, entonces sí yo tengo que hacer las cosas que de alguna manera no te lo voy a probar, no te lo voy a tolerar, o sea, no voy a Exacto. esconderlo debajo de la alfombra nada más para que no se haga un escándalo, para que no se digan cosas, para que la gente no piense mal, no, o sea... Porque ahí estaríamos entonces modelando algo incorrecto y al final la formación que necesitamos hacer no la vamos a estar haciendo de la manera correcta. Entonces, no es que condicionemos el amor, podemos condicionar las recompensas, los regalos, los premios, y como tú dices, que no transgredan a los principios, pero el amor tiene que ser incondicional a como Jesús nos los demostró, a como el Padre nos demostró. Es que como no hiciste eso, pues entonces no te doy nada, entonces estoy condicionando. Hay inclusive gente que desde el momento en el que el bebé o la bebé no se parece a él, no tiene las características de él o de ella, ya hay un rechazo de por medio. O sea, cosa que el niño no tuvo la culpa. Los genes. Pero empieza a generar un cierto rechazo, sí, empieza a generar un cierto, no hay esa entrega total de ese cariño, sino que empieza a ser condicionado. Efesios
2, del 4 al 5, también afirma que, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. O sea, nuestra condición no pudo haber sido peor, ¿sí? Estábamos espiritualmente muertos, dice, destinados a una condenación eterna. Y dice, aún a pesar de nuestra condición y que por nosotros mismos no íbamos a ser capaces de revertir esa condición, Dios siendo Padre envía a su Hijo y nos demuestra su amor a través de esa acción. Por eso es que Jesús le costaba tanto trabajo que no pudieran sus propios discípulos ver al Padre a través de sus actos, a través de sus acciones. Era lo que él les decía, Tomás, o sea, ¿cuánto tiempo llevas conmigo, Tomás? Y no has visto al Padre. O sea, ¿de qué se trata, Tomás? Entonces, en balde todo este tiempo. O sea, todo lo que he hablado, todo lo que te he dicho. O sea, y me lo cambias por querer ver al Padre, que un día lo vas a ver, Tomás. O sea, pero no en esta tierra. Y no en este plano. No, y me encanta porque Tomás todavía dice, muéstranos y nos basta, como si todos hubiesen dicho, sí, también, ajá, con eso tenemos eso, ya con eso estamos del otro lado. No, Tomás, o sea, es que no nada más es un momento en el que marcará la diferencia. Es que esto que tú estás viendo, esta relación que tengo yo y mi Padre Celestial, la vas a trasladar tú. Y la vas a trasladar para un propósito mayor, Tomás, porque todavía te falta el recorrido, todavía te falta llegar al destino por el cual hoy estás caminando conmigo como mi discípulo, pero al rato vas a caminar tú en compañía del Espíritu Santo como el apóstol que va a llevar las buenas nuevas a otros lugares. Me parece que Tomás va a África, si no mal recuerdo. Creo que fue que él está en África. Si alguien se sabe el dato, ahí nos lo pone, por favor. Si alguien nos pasa el dato, por favor, ahí donde terminó Tomás su vida sé de alguien evangélica. que ya lo debe estar buscando. Ahí debe de haber tantos de los que busquen. Ajá. Miren, y es algo que lo podemos poner en paralelo con la relación de los padres y de los hijos, porque pues los padres, aunque queramos que sean eternos, no lo son. Y llega un momento que hacen falta, que no están, porque fallecen, pasan y ya no están sus consejos, ya no están el que puedas decir, híjoles, ¿cómo el ser escuchado? Ajá, o sea, entonces es igual. Los padres tenemos el tiempo ahorita, para quienes tengamos hijos en este momento, de prepararlos, porque un día vamos a estar ausentes. Y en ese momento ellos ya llevarán un tiempo volando solos y regresarán cada tanto por un consejo, regresarán cada tanto por una pizca de sabiduría, ¿verdad? Que les podamos dar, pero ya tuvimos ese tiempo de formar, de contribuir y de ayudarlos para ese viaje a su destino, por Exacto. así decirlo. Al final de cuentas, eso es lo que queremos que como padres está en nuestra expectativa, ¿no? O sea, yo quiero que mi hijo triunfe. Yo no creo ningún padre que en su corazón diga, no, yo quiero que mi hijo le vaya mal y siempre le vaya mal. Que aprenda. No, o sea, podemos llegar a tener un acto de dolor, de decepción, de sentirte defraudado en algún momento por sus decisiones. Muchas veces nosotros, yo en lo personal, tomé muchas decisiones que seguramente mi papá, mi mamá me hubiesen dicho, o sea, yo estaba en contra. Y ahorita doña Berti se desahoga, nada. Pausa. Hubiese dicho, no, pero de alguna manera también me dejaron ser y me dejaron tomar esas decisiones para que, pues hijo, ahí la vida te va a enseñar, los golpes de la vida te van a enseñar, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo formas la identidad de tu hijo? No le evites el sufrimiento. Este es buenísimo. No le evites el sufrimiento haciendo todo por él. Mira lo que dice, está bueno, estás por ahí, Romanos 5:3. Sí, pero no llegó. Que hay lecciones en la vida de nuestros hijos que, por ejemplo, solamente van a aprender en los momentos de escasez. La abundancia no se los va a enseñar. Entonces, hay cosas que van a tener que aprender en la escasez que nunca la abundancia les va a enseñar. Y hay cosas que la abundancia les puede mostrar que jamás lo hubieran aprendido en la escasez, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Mira, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, imagínate todas las cosas que contribuyen a la vida de un hijo cuando lo dejas pasar adversidades. Dice, primero, va en medio de las dificultades, va a haber resistencia o resiliencia también. Hago un hijo resistente. Dice que le formo carácter. Dice que a través de la resistencia desarrolla firmeza de carácter.
En otras palabras, la resistencia producto de las dificultades va a evitar que lo manipulen. Que sea tan endeble. Va a evitar que lo mal aconsejen, que lo mal direccionen. ¿Por qué? Porque la firmeza de carácter sostiene aquellos principios que tú en tu casa le enseñaste. No, mi papá me dijo que mentir, no tengo por qué mentir, porque el día que yo mienta voy a irme en una bola de nieve que no lo voy a ¿Te detener. acuerdas cuando tu papá te dijo, si vas a hacer esto? Sí, el día, hazlo ajá, bien"? sí, el día que me cachó como que estaba empezando en las cosas de Dios, estaba llegando a la iglesia y me cachó en una llamada que a uno le decía que no iba a ir, pero al otro le decía que sí, y me oyó y me dijo, me vio bajando a la escalera y me dice, mira, te voy a decir algo, hijo. Si vas a agarrar las cosas de Dios, agárralas bien, no juegues con ellas. ¿Y tú qué? Y me centró y dije, es cierto, es verdad, no puedo estar A dos aguas, a dos ¿no? aguas, ¿no? Entonces, esos principios van a ser transmitidos, pero también van a ser transmitidos a través de las dificultades Las y penalidades. los problemas que pasen. O sea, miren, esta escena en la que Cristo está a punto de ser capturado para llevarlo a juicio, para empezar el proceso. Cuando está orando en el Getsemaní. Sí, él está orando en el Getsemaní y entendamos el contexto por qué el mismo Hijo de Dios sabe lo que va a ocurrir. Él está orando y las palabras son, Padre, si te es posible pasar de mí esta copa. Él está diciendo, Señor, si puedes evitarme este sufrimiento, si puedes evitarme este dolor, si puedes evitarme lo que voy a pasar, porque él ya había visto lo que iba a pasar, pero todavía faltaba sentirlo como carne humana, pues, que te arranquen la barba, que te golpeen, coronas de espinas, latigazos, cargar cruz, la dolencia, caerse, estar colgado más de 6 horas, sentir que te sofocas, sentir que tu cuerpo no resiste, perder todo el líquido que tienes, y todas esas cosas que va a experimentar, él las está resumiendo y está diciendo, Señor, si te es posible librarme de esto, pero que se haga tu voluntad. O sea, y el Padre en esa respuesta que él mismo sabe, él está diciendo, tengo el poder para librarte, lo puedo hacer, tengo el poder para quitarte de toda esta situación. Acabemos con el ser humano, lo destrozamos, te quito de esta situación y punto, se acabó. No te vamos a hacer pasar por eso, pero tú eres mi voluntad, tú eres lo que yo deseo. Tú eres el reflejo de mí y tú eres el sacrificio perfecto para salvar a esta creación. Y Jesús menciona las palabras Pero más importantes. Hágase Tu tu voluntad. voluntad. Entonces, yo no debo dejar que mi hijo, digámoslo así, no evitarle este sufrimiento, evitarle estos padecimientos que son parte de su destino, porque el destino de Jesús no iba a quedar en la cruz, no iba a quedar colgado, no iba a quedar en el sepulcro. El destino de Jesús era, sí, te puedo quitar el sufrimiento, hijo, pero al tercer día será nombre sobre todo nombre. Al tercer día habrás vencido a la muerte. Al tercer día el Habrás hombre tendrá redimido. redención. Exacto. Al tercer día el hombre será salvo por tu nombre. Al tercer día vendrá todo esto. Porque tu destino por el cual estás aquí, sí, es padecer, pero en tu padecimiento habrá salvación. Y como dice el texto de Hebreos 5, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es lo que reiteramos, al evitarle nosotros el sufrimiento a nuestros hijos o que pase por momentos difíciles, que pueden ser producto Por intervenir, ponerte así Ajá. entre la espalda. O sea, cuando sacamos nuestro lado sobreprotector y que no queremos que... A ver, no, es que- enséñanos, pastor, enséñanos, por Ay. favor, dime. Mira, a nosotros nos pasó esto con Ander. Ander es bien temerario, o desde chiquito le gustaron mucho los programas de naturaleza y todo esto, y las lagartijas las agarraba y le Hace como gustaba. 2 años estuvimos en un parque donde te podías tomar una foto con una boa de 2,5 metros, fácil. 2 Ándale. metros y medio. Y Ander se cuelga la boa, yo casi que del otro lado del parque, o sea, yo ni crean que me la iba a poner, pero Ander así y todo, y súper padre. Bien feliz, sonriendo, está la foto donde Tocó al tiene a la lagarto. boa, así él es como que el cazador de cocodrilos. Mira, ¿sí? yo nunca había detectado en mi hijo ningún miedo, fobia a nada de eso, pero
En una ocasión, una rana, un Acá en sapo, Tehuantepec, acá en ¿verdad? Tehuantepec, salta en un, ¿cómo le llaman? Una palangana de agua ahí en la casa. Un recipiente de Un agua, para los que recipiente de están viéndonos internacionalmente. Entonces, y pues obviamente fue, ¡ah! El grito, ¿no? En ese momento estaba una hermana de nosotros, de la iglesia, estaba Yari con nosotros, y le digo, ay, Yari, no la puedo sacar, ¿no? Y Yari tan quitada de la pena la agarra. Pero tú te distrajiste. Espérame, ajá, Ah. y Yari me dice, ¿dónde quiere que la tire? No, yo me acuerdo de ese evento, y yo cuando lo vi, yo pegué el grito y fue de, Pensaste que te la iban a no, lanzar. horror, o sea, es que para mí era como, esto no, está de pesadilla. Y yo grité así horrible y Ander estaba conmigo y salí corriendo, o sea, fue como mi, ¿cómo se le llama? O sea, mi mecanismo de defensa fue, corre. Y ya entonces, pues y al final ella desapareció el sapo. Y desde ese día, Ander Guillermo no te agarra una rana, un sapo, cosa que antes no le daba miedo porque entre su papá y él, ahí donde vivimos, pues luego llega en la temporada de lluvia, llegan muchos ranas y sapos. Y antes ellos eran los encargados de tirarlo, ya, pero ya te abandonó. Pero yo transmití eso, pues, o sea, esas son las cosas que hacemos mal. No hay que contar nada más las Es buenas. que las malas. esa inseguridad no nos damos cuenta, pero la vamos a transmitir por nuestros actos. Ujú. Por eso el Señor dijo, no hay nada que el Hijo no haga por su cuenta, si no ve la referencia que lo hace. Y eso es transmitible, ¿por qué? Porque de alguna manera está relacionada tanto la parte del corazón como la parte del alma. Entonces, en esta parte que son las dificultades, que son los días duros, que son los días donde hay que sudar, donde hay que trabajar, donde hay que... Esforzarse. Lo peor que podemos hacer es hacérselo cómodo, es hacérselo, Porque anestesiárselo, anestesiar. decirle que no es cierto, que no va a pasar nada. No, sí pasa. Yo puse esta nota, tú como padre o madre eres el modelo de cómo responder ante las dificultades. Si tú corres y gritas como yo con la rana, pues evidentemente tu hijo también va a correr y gritar ante los problemas. Cosa que como también creyentes en el Señor, también podemos invitarlos en medio de un problema. Hijo, te voy a enseñar cómo oro cuando estoy en problemas. Te voy a enseñar cómo clamo al Señor cuando estoy en problemas. Y ahí estás modelando algo en tiempo de dificultad que le va a formar en su carácter y que le va a ayudar. Pero no nada más que son estos tres, nos faltan otros dos. Y tenemos en el número 4, Ajá. tiempo de calidad. Y este es Este es importante. difícil. Es Este es difícil, complejo. pero es importante decir esto. Nuestros hijos miden el amor en función al tiempo. Muchos libros que hemos tenido el contacto con ellos y varios predicadores también y muchos psicólogos creo que van a llegar a esta conclusión también. El tiempo, para los hijos tener tiempo de calidad es lo importante. No importa cuántos juguetes le compres, Escucha, si tú no tomas el tiempo para jugar Aquí con te voy a ellos. decir algo muy importante. Tú puedes matarte 12 horas trabajando, pero tu hijo o tu hija no va a percibir cuánto le amas en esas 12 horas de trabajo. Porque Va le a llevas... percibir la hora que tú le dediques. O sea, tú puedes decirle, espérame, tú puedes decirle, hija, me mato 12 horas, hijo, me mato 12 horas para ti. Para que tengas todo. Pero ellos, en su desarrollo, lo que absorben en su identidad es la hora que pasaste con él jugando ajedrez, jugando Lego, lo que sea. llevándolo al parque. Pero lo que hubo de tiempo de conexión, de conocernos, de saber cómo somos. De hecho, el Señor Jesús en Lucas 5:16 y Lucas 6:12 te menciona que Él se apartaba a solas a estar con el Padre. Y los discípulos sabían, bueno, ya se fue. ¿A dónde se fue? No, pues se fue a orar seguramente, se fue a estar con Él. Y Él les decía, voy a estar a solas con mi Padre, porque necesito estar a solas con mi Padre. Porque sabía su dependencia en cuanto a su ministerio, pero también como persona, como hijo, sabía lo importante que era para él pasar tiempo. Por eso, de alguna manera, el tiempo es trascendental en la identidad, porque si tú esa hora no se la dedicas como tal a Él, Él va a seguir demandando esa hora. Y esto es algo muy importante. Vendrá algo o alguien a suplantar esa hora de calidad. Y entonces buscará ser como esa persona. Alguien más Buscará mentoreará. ser como ese hombre, esa mujer. Y entonces va a desear ser esa mujer. O sea, te lo ponemos bien fácil. A la edad de los 5 a los 8 años, todos queremos ser Spider-Man, todos queremos ser Batman, todos queremos ser la Mujer Maravilla, todos queremos ser Ladybug. es Ladybug. la O sea, niñita ¿por qué? carita Porque al final de cuentas, todo este contenido, todas estas cosas están diseñadas para
llamar y satisfacer la necesidad de una heroína, de una mujer que cuida a los animales, un hombre que protege al la débil, doctora Juguetes. un hombre que va por la justicia, pelea por eso. Claro que eso engancha el corazón de un niño, de una niña, y dice, yo quiero ser así. Oye, mientras el papá ahí sudando en el sol, matándose, llevando, pero eso no lo ven, no lo ven. Entonces tú tienes que traducir ese lenguaje o esa manera de amar en un lenguaje que él entienda. ¿Cómo él te puede entender tus 12 horas de trabajo en esa hora que tú le dediques? Él lo va a entender en esa conexión, en esa relación. Él va a ver tus manos, él va a ver tu color, él va a decir, papá, ¿por qué estás más negro que yo? ¿Por qué estás Hijo, es que mira, me quemo porque paso esto y hago esto en el trabajo, y cuando estamos así pasa este peligro y conoce. Y él empieza a entender que también tiene un padre o una madre que se sacrifica, que busca la forma de hacer las cosas, y que de alguna manera eso refleja también el amor. Pero eso va a pasar hasta que se haga el tiempo. Cuando se hace el tiempo nada más. Y que logras esa conexión con tu hijo, con tu hija, sea pequeño, sea adolescente, o sea joven incluso. Y la última, y no menos importante, la demostración de afecto. Y esta es una demostración física. Así como hay palabras, así como hay no evitar el sufrimiento, etcétera, y el tiempo de calidad, también hay una demostración bien importante, el abrazo. No sabes lo significativo que es que haya un toque físico. Por lo regular, cuando abrazamos, es tu cumpleaños. Ya acabaste el kinder, primaria, secundaria, prepa, lo que sea. Y te abrazo. Por lo regular el abrazo viene por una felicitación, por feliz Navidad, por un y próspero reconocimiento, año. por un evento particular, pero estamos hablando de acciones afectivas que Donde no demanden o que no nacen de un previo acto bueno positivo, o de o algo que celebrar. Que mi hijo no traduzca que solamente lo voy a abrazar por hacer algo bueno. O sea, y aquí viene la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo? Porque sí, porque ven, te abrazo. O un padre que abraza a una hija, eso rompe, llena, y hay testimonios de personas que me han platicado de cuando mi papá platicó conmigo, y estoy viendo una por acá, cuando mi papá habló conmigo eso, cuando me abrazó, es impresionante lo curativo, lo sanador, porque es algo que Dios diseñó para eso. El mismo Señor Jesucristo, cuando sanaba a las personas, las tocaba. A los leprosos que todo el mundo le huía, que hasta se iban a ciudades por fuera, ¿no? Porque era contagioso. Los mandaban a ¿cómo se dice esta palabra? Los exiliaban, literalmente. Cuarentena total. Cuarentena. No había ese abrazo, no había ese nadie los nadie. tocaba. Y el único que yo fue este hombre a llegar y decir, yo quiero sanarte, y los tocaba. Y los tocaba, los abrazaba, o sea, había un contacto físico. El Hijo de Dios, Dios en la tierra, demostrando que el contacto físico es importante, que debe haber una caricia sana, debe haber un beso, un hijo, te amo. No solo te lo estoy diciendo, te lo estoy demostrando. Igual, ¿por qué fue el sistema inmune? Esto es impresionante, el sistema inmune de nosotros, el sistema inmunológico se fortalece a través de los abrazos. Y son estudios que se realizaron post-COVID, o sea, después de la pandemia. ¿Y por qué bajó tanto el sistema inmunológico de las personas? O sea, no había cómo combatir, ¿verdad? Porque no había contacto físico, porque no había esta interacción social. O sea, eso es impresionante. Por eso la importancia de nosotros como padres, y creo que volvemos a reiterar, el destino de nuestros hijos está en nuestras manos. Y nosotros en este programa te dimos 5 formas en que tú puedes afianzar, afirmar, validar, ¿verdad? En este caso, la identidad de tu hijo. Pero hay ejemplos que tenemos que decirlos donde no se está afirmando. No hay demostración física de cariño, padres que solamente están prestando atención cuando el niño hace algo malo, cuando le llaman tonto, inútil, estúpido, bueno para nada, cuando estamos humillando a nuestros hijos porque está participando en un evento deportivo y no está logrando quizás lo que nosotros queramos, y al final es, no lo hiciste bien, no sirves para esto. O sea, todo ese tipo de cosas van a afectar a nuestros hijos, y tenemos que tener cuidado cuando criticamos el cómo se viste, el por qué se viste, el cómo se ve, si ya subió de peso, si ya bajó de peso. O sea, la crítica constante. Si no le vamos a decir algo que ayude, mejor evitemos. No es lo mismo que le digamos a nuestro hijo, no me agrada esto que traes, te ves re mal, la verdad. O sea, aquí son 2 maneras diferentes de comunicar una misma idea. Entonces, todo esto tiene que ver con la afirmación en la vida de nuestros hijos. Y por último, no destaquemos sus errores por encima de los aciertos.
por favor piensa en algo en lo que sí es bueno tu hijo o tu hija. Y esta semana hazte cargo de resaltárselo. Y es un ejercicio que les dejamos, ¿verdad? Para poder afirmar la identidad de sus hijos. Al final de cuentas, vemos que en esa identidad es donde él o ella, la persona, entenderá por qué construir su propia identidad en base a decisiones, pero ya no con una mala intención, ya no con con un sentido de perturbación, con un sentido de distorsión. Al final de cuentas, muchas de las personas que terminaron identificándose como algo que iba contra su naturaleza, contra su principio, contra su vocación, terminaron diciendo lo mismo: he perdido tiempo, he perdido recursos, he perdido familia, he perdido relaciones, y al final me doy cuenta que esto simple y sencillamente no era lo que yo estaba esperando, no era lo que yo estaba buscando. Hace poquito estaba escuchando el testimonio de uno de los máximos líderes de la iglesia satánica en Australia. Él tiene una entrevista de hace 2 años donde él dice: no, y hacemos esto para Satanás y todo esto, y lo disfrutamos y todo eso. Y a los 2 años él tuvo un encuentro, una experiencia sobrenatural en la que Jesús le habla literalmente, y él dice que estaba totalmente, lo cuenta, estaba totalmente extrañado porque lo que sentía no era lo que yo esperaba en ese momento, en función a que estoy escuchando una voz extraña que no veo dónde está esa voz, pero dice, sentía como un peso de amor, algo que todo este tiempo en la religión satánica estaba buscando mi aceptación, estaba buscando el reconocimiento, estaba buscando eso que lo tenía pero no me llenaba, y de repente dice: siento este amor, pero este amor tan fuerte que me cubría y me hacía sentir tan bien, me hacía sentir libre de culpa, libre de todo ello. Entonces, y esa es una entrevista, la puedes buscar ahí en YouTube, olvidé el nombre de la persona, Pero se los dejamos en un comentario. pero hacía referencia precisamente a eso. Decía: y todo este tiempo que estuve allá buscando, lo único que estaba necesitando era ese amor verdadero, que solamente, dice, en Cristo lo pude recibir, y me di cuenta que solamente perdía mi tiempo, estaba perdiendo mi tiempo por una idea y por algo que yo no era, pero que creía que para eso había nacido. Entonces, es algo tremendo que nuestra identidad sea formada en base a cuestiones donde se pueda distorsionar a tal grado que llegamos a sentirnos que fue en vano, o que fue inútil, o que no tuvo sentido. Y aunado a esto, pues también te queremos invitar que te acerques al Padre. El Padre está amándote, aún a pesar de los defectos, aún a pesar de los errores. El Padre nos ama, envió a su Hijo Jesucristo para traer salvación a nuestras vidas, y cuando tu vínculo con el Padre Celestial se vuelva otra vez a unir, porque tú saliste del Padre y es tu destino regresar a Él, entonces ese vínculo con tus hijos también va a poder ser restaurado. De hecho, uno de los versículos más cercanos a esta realidad dice en Juan capítulo 1, dice: y todos los que creyeron en Él, todos los que le recibieron, Más a todos los que le más recibieron, a todos los que le recibieron, les a dio todos la los que potestad. creen en Él, o sea, en Cristo Jesús, dice que les dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y ahí comienza entonces verdaderamente la relación con Dios, como hijos, lo que Él quiere y espera de nosotros como hijos. Se nos acabó el tiempo el día de hoy, se nos acabó ya el programa para este día. Estamos muy felices y contentos de todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live, a través de www.infinitaradio y la 102.7. Antes de irnos, queremos recordarles que tenemos que siempre habrá esperanza para la familia. Dios les bendiga. Hasta luego, un gusto.
Dios les bendiga.